vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García. Continuamos estudiando la epístola de Tito, la epístola apologética. El día de hoy estamos con el subtema, el mensaje de la sana doctrina. Y el tema que nos corresponde estudiar es el mensaje 1, que habla sobre el comportamiento de los creyentes. Antes pongamos en manos de Dios esta reflexión. Señor bendito, buen Padre Celestial, alabamos y exaltamos tu santo nombre por toda la eternidad, y en este día queremos poner en tus manos esta reflexión que tendremos, pidiéndote primeramente, Padre, sabiduría, dirección, que seas quien nos permita discernir tu palabra, quien nos permita comprender y sobre todo para que podamos ponerla por obra. Guíame, Padre, dirige a tu servidora, quien hoy tiene la reflexión, Padre, pero también prepara cada corazón, que pueda llegar, Señor, a cada uno de quien te necesita, Padre, quien necesita escucharte, quien necesita conocerte, Padre eterno. Señor, dirígenos en este mensaje. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no por méritos propios. Amén. Mis hermanos, la reflexión del día de hoy se basa en el capítulo número 2 de Tito, del verso 1 al verso 10. Y le voy a dar lectura. Si usted tiene una Biblia, le pido que también pueda leer, y si no le es posible, también que escuche con atención. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, como ya escuchamos, el apóstol Pablo escribe esta carta a Tito para instruirle, para que él pueda establecer un orden, y pidiéndole que ya habíamos estado leyendo en los días anteriores, escuchando, que los líderes fueran íntegros en las nuevas iglesias de Creta. Recordemos que la cultura cretense se caracterizaba por ser inmoral, también porque había falsas enseñanzas, y esto pues era una amenaza a la sana doctrina. En Tito 1:12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Amén. Llamados a los cretenses incluso como animales, ¿verdad? Comparándolos como bestias y señalando que pues ellos eran
mentirosos, que les caracterizaba la mentira, el desenfreno. Aparte de que los cretenses pues tenían una ideología en la que creían en dioses griegos, especialmente en Zeus. Y pues todo esto era un conjunto y un contexto de una cultura que estaba amenazando a la sana doctrina. Entonces Tito es dejado ahí para poder corregir estas deficiencias, también para nombrar ancianos, aquellos líderes en la iglesia, haciendo énfasis de poder poner un alto a los falsos maestros, quienes estaban promoviendo mitos, fábulas. Y los versos que acabamos de leer el día de hoy nos dan luz porque nos responden a la pregunta de cómo deben comportarse los diferentes grupos de la iglesia. Y este capítulo, estos versos que acabamos de leer, forman parte del cuerpo de la carta porque están haciendo énfasis del comportamiento de distintos grupos de la iglesia. Primeramente, si recordamos en los últimos versos del capítulo número 1, pues hace toda esta serie de declaraciones de todo lo que los cretenses hacían, ¿verdad? De todo lo que no se debe de hacer. Y en el verso número 1 le dice el apóstol Pablo a Tito, pero tú. Es decir, le dice, tú detente, tú que tu vida sea recta, que la doctrina que tú profeses sea una doctrina correcta, una doctrina que no se desvíe, una doctrina que no se deje intimidar. Y aquí hace referencia con la palabra sana doctrina, haciendo referencia que las conductas que tenga deben de ser apropiadas, que el estilo de vida debe de ser un estilo de vida coherente. Y así como lo dije en el capítulo 1, se termina hablando de aquellos quienes su vida no estaba en consonancia con lo que ellos profesaban, porque decían una cosa y hacían otra. Y al referirse a sana doctrina, se refiere a algo que es saludable, algo que da salud. Y cuando una palabra es una palabra sana, es una enseñanza que da una salud espiritual al hombre interior. Y por el contrario, la falsa doctrina es una doctrina, es una enseñanza que va produciendo una debilitación en el cuerpo espiritual y por consiguiente pues la muerte eterna. Al decirle el apóstol Pablo que hable la sana doctrina, también le hace referencia que hable la sana fe, la sana palabra. ¿Y qué cosas son apropiadas para una sana doctrina? Pues obviamente una vida recta, ¿verdad? Eso es lo que es apropiado para poder predicar una sana doctrina, una vida de rectitud, una vida que promueva una salud espiritual, una conducta que se requiere que sea coherente con lo que se está diciendo, con lo que se está haciendo. Es decir, una doctrina que no sea adulterada, que no tenga aditivos, así como una leche pura, ¿verdad? Y haciendo referencia a doctrina, pues es un conjunto de verdades teológicas esenciales. Y en este verso se está recordando que todos quienes somos líderes espirituales, quienes son líderes espirituales, deben enseñar, deben predicar y deben hablar la verdad. Que debemos esforzarnos porque primeramente nosotros nos proveamos de alimento, que
nos genere un crecimiento. Sobre todo sabemos que debemos estar en constante estudio de la palabra de Dios y no nada más para realizar un sermón o para alguna reflexión, sino para enriquecer nuestro corazón, para enriquecer nuestra vida espiritual. Y en estos versos que acabamos de leer nos dice que debemos recordar que nuestras creencias sí influyen en cómo nosotros nos comportamos. Debemos de tener mucho cuidado en qué es de lo que nos estamos alimentando, qué es lo que estamos mostrando y enseñando a los demás, que nos aseguremos de alimentarnos de esa sana palabra para que nosotros estemos sanos, para que nuestra vida espiritual esté llena de sanidad, de vigor, y no lo contrario, que nos lleve al pecado, que debemos de tener un testimonio. ¿Para qué? Para que Dios no sea deshonrado. En estos versos que acabamos de leer del capítulo 2, del verso 1 al 10, nos hace mención de 5 grupos dentro de la iglesia. Primero haciendo referencia a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los esclavos. Y pues sabemos que los hombres mayores están caracterizados por sabiduría, por experiencia, que los jóvenes son idealistas, que tienen energía, entusiasmo, que entre hombres y mujeres pues es una relación en la que no debe haber competencia, sino que debemos aceptar el rol de cada uno. Y es que la interacción entre los diferentes grupos de la iglesia pues debe de ser la adecuada, ¿verdad? No debe haber una separación, porque no podemos decir es que los adultos mayores con los adultos mayores, y muchas veces nos sucede que en las congregaciones pasamos el día y solo nos relacionamos con nuestra sociedad o con nuestros hermanos que pertenecen a nuestro mismo grupo de edad, y que a veces no tenemos esa interacción con otros grupos. Pero sabemos que la iglesia somos todos, que somos una familia, que todos los grupos conformamos el cuerpo de Cristo, de todas las edades, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y primeramente vamos a hablar un poco de cuál es la exhortación para los hombres mayores. Aquí, en los versos pasados y en las reflexiones de los días pasados se nos estaba hablando de los ancianos como los líderes religiosos, los líderes espirituales, pero en estos versos también se hace énfasis en aquellos hombres mayores, porque vienen de la palabra presbúteros, que significa una persona mayor, un hombre anciano, no como alguien que ocupa un cargo eclesiástico, sino como alguien de una edad avanzada. Y es que muchas veces cuando hemos escuchado a algunas personas que ya llegan a tener cierta edad, empezamos a escuchar a veces que algunos de ellos dicen, no, pues yo ya no sirvo, yo ya trabajé lo que debía de haber trabajado, yo ya di lo que tenía que haber dado, yo ya no sirvo, yo ya acabé. Pero recordemos cómo Moisés ya era mayor y aún así, a la edad que él tenía, Dios lo llamó a liberar a Israel. Su edad no lo eximió de la obra del Señor. Y el consejo que aquí da para los ancianos dice que sean sobrios, que sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que no sean, que no estén dados al vino, que no cedan a los pecados de la carne, que estén vigilantes, que estén atentos. Y no nada más se refiere a la sobriedad física, sino a que estén vigilantes en su vida espiritual,
que su carácter refleje que tienen una mente clara. Muchas veces a esta edad algunos adultos mayores se ven tentados porque ya se tiene mucho tiempo, entonces ya se pasó por una época en la que ya se trabajó y ahora ya se tiene más tiempo, quizá ya se tiene dinero, porque ya hubo un retiro, ya hubo toda una vida de trabajo, y ahí es donde viene quizá esa tentación de hacia dónde canalizar ese tiempo, esa energía, esos recursos. Y si bien sabemos que cuando nosotros como seres humanos estamos desocupados o no estamos activos, pues empezamos a tener conductas o damos lugar a pecado en nuestra vida, sobre todo si no estamos en una íntegra relación con nuestro Dios. Pues aquí nos está exhortando que los adultos, los ancianos, los hombres mayores, que se fijen muy bien hacia dónde canalizan esa energía, hacia dónde están enfocando todos esos recursos, todo ese tiempo, toda todos esa vida que están teniendo hoy, que debe de ser con mucho cuidado, que deben de ser selectivos, no como jóvenes inmaduros, no cometiendo ahora algunas acciones de inmadurez, porque a veces vemos todo lo contrario, ¿verdad? A personas que actúan de una manera en la que quieren hacer todo lo que no hicieron, quizá, pero hablando en desenfreno, en pecado. Y aquí les está exhortando a que sean, que protejan su vida, que tengan dominio propio, que haya un autocontrol, que no cedan a las tentaciones, que tengan mucho cuidado de proteger sus ojos, de proteger qué es lo que están viendo, lo que están escuchando, que se ocupen con temor y temblor, que sean moderados en su diario vivir, tanto en la comida como en el hablar, en su actitud, que sean personas serenas, no violentas. Y, y es que sabemos que no nada más a esa edad, sino en todas las edades, si nosotros le decimos que sí a nuestro Señor Jesucristo, eso nos va a facilitar el poder decir que no al pecado. También habla de las mujeres mayores y dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes, y dice que las mujeres mayores deben de tener respeto a sí mismas, que deben de ser devotas. Esto quiere decir que su vida debe ser una vida consagrada, que la forma en la que ellas se conducen es un servicio sagrado para Dios, que su vida debe reflejar santidad, que su forma de vivir debe de ser apartada para Dios, tanto en su vestimenta como en su forma de hablar, en su forma de dirigirse. Y es que las mujeres, no nada más antes, sino en todo, siempre han sido servidoras de muchas maneras, enseñando a los demás, animando a los jóvenes, ministrando entre mujeres, visitando enfermos, visitando presos, y esto también era una labor que anteriormente se realizaba. Nada más que aquí hace énfasis en una palabra también que dice que no sean calumniadoras, y es que las mujeres eran objeto de burla porque eran ridiculizadas, comúnmente asociándolas por involucrarse en chismes y en conversaciones tontas. Y es por ello que aquí nos está recordando que como mujeres
como mujeres mayores debemos de tener cuidado que nuestra vida sea una vida reverente, una vida que caiga en lo sagrado, en lo santo, que sea de un aspecto apropiado, que sea decente, que no demos lugar al chisme, a ese chisme malicioso, cuando se hace referencia a decir del chisme, esta palabra viene de la palabra diabolos, que proviene de dedia, que es a través, y de bayo, que es lanzar. Y esto significa lanzar entre. Y es que cuando nos prestamos para algún chisme, para comentar algo, malvado, pues es que estamos lanzando algo contra alguien. Y pues aquí estamos siendo exhortadas para que no nos involucremos en este tipo de comportamientos. También, así como con los hombres mayores que les dice que no cedan al vino, que no haya, pues ese vicio en ellas, que no haya esa adicción, que no exista esa esclavitud de darse a la embriaguez. Y es que la embriaguez entre mujeres pues era aborrecida, especialmente en la tradición romana, pero aquí vemos que la exhortación es igual, ¿verdad? Para hombres, para mujeres, en las que les dice: no sean esclavos del vino, no se dejen seducir, no caigan en ese pecado. Y es que hay algo tan hermoso que una mujer mayor, un adulto mayor, cuando se convierten en abuelos o cuando nos convertimos en abuelos, es que un abuelo es un excelente constructor de puentes, porque es aquel que puede dejar herencia, que puede transmitir. Y es algo tan bello porque a través de esa labor se puede enseñar la fe. Y es que también es una responsabilidad, es dar ejemplo. Y es que ellos mantienen viva la herencia de la fe de generación en generación. ¿Cuántos nuevos testimonios no hemos escuchado de: es que mi abuelita conoció el evangelio, es que mis papás y sus papás conocieron, y mis bisabuelos? Es una herencia, la herencia más valiosa que un abuelo puede dejar es su ejemplo de fe. También habla y aconseja a las mujeres jóvenes y les dice que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a que ellas sean prudentes, sean castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y hablando de mujeres jóvenes, casi siempre ellas esposas, porque muchas de ellas se casaban muy jóvenes, se aconsejaba que se les instruyera para que actuaran con una mente sana, para que tuvieran ese amor hacia su esposo, pero no un amor en automático, no nada más por esa relación de marido, de esposa, sino una relación en la que ambos tengan una complicidad para bien, para bendición, para gloria y honra de Dios. Que el amor a los hijos también sea un amor no obligado, no en automático, no porque debo de hacerlo, sino que en el que se fortalezca la paciencia. Hay una historia muy interesante porque me voy a permitir leérselas, compartirlas. Dice que el naturalista francés
Jean Henry realiza un experimento con orugas procesionarias, llamadas así por su tendencia genética a seguirse unas a otras, y las alineó alrededor del borde interior de una maceta y las observó marchar en círculo, y luego colocó agujas de pino, que es su alimento favorito, en el centro de la maceta. Y uno esperaría que las orugas pues se acercaran hacia ese alimento, pues las orugas continuaron caminando sin romper la fila. Y finalmente se voltearon y murieron de hambre, a solo centímetros de su fuente de alimento ideal. Y esta historia la narro porque este comportamiento se parece mucho a aquellas mujeres, aquellas amas de casa que trabajan a tiempo completo mientras cuidan de su familia, llevan a los niños de un lado a otro, preparan la comida, limpian la casa, intentan mantener un matrimonio, intentan mantener amistades, obligaciones espirituales, y que muchas veces caemos en una forma de vida frenética que es llamada pánico rutinario, y que llega un momento en el que todo lo que hacemos se convierte en algo en automático, algo en lo que ya no hay un disfrute, en el que ya no se hace con esa devoción, en el que ya no se hace con el corazón, que ya no, sino que se hace desde el cansancio. Y esta exhortación es para que nosotros, nosotras, dice aquí, seamos sensatas, que cultivemos esa relación, que el amor hacia nuestro esposo, el amor hacia nuestros hijos, sea no en automático, sino que sea algo que se va cultivando día a día, sino que sea algo puro, honesto, y que esa sujeción, que estar bajo esa autoridad sea por amor, sea por voluntad, que nos conservemos puras, que tengamos cuidado qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros escuchamos, así como lo dijimos con los ancianos, de la misma manera para las ancianas, lo mismo para las mujeres jóvenes, lo mismo para los jóvenes y para todos en general, ¿verdad? Que tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, y porque de esta manera esta exhortación nos está invitando a que podamos convertirnos en ese pueblo hermoso, no hermoso externamente, sino interiormente, que nuestro corazón sea obediente hacia Él, así como los lugares hermosos que podemos ver alrededor. A veces vamos a algún lugar y vemos cascadas, vemos bosques, vemos lugares muy bonitos que atraen a las personas. Así es un ejemplo que así nuestra vida, si nosotros reflejamos esa hermosura, sin duda vamos a atraer personas hacia Dios, hacia Jesucristo. Si nuestro cuerpo, nuestra vida refleja hermosura, una hermosura interna, va a atraer a personas hacia su palabra. Y la exhortación también aquí viene para los jóvenes, aquellos que están caracterizados por la frescura, por el vigor. Recordemos que Salomón dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y nuevamente está haciendo un énfasis a tener un autocontrol, a poder salvaguardar esa mente, que esa mente esté sana, esa mente esté salvada, una mente de sobriedad en la que haya un refreno de pasiones. Y es que muchas veces, como jóvenes, y por la misma vitalidad que les caracteriza, es que es muy fácil caer ante todo lo nuevo, y que a veces, justamente por eso, a veces no se actúa de la mejor manera. Pero aquí la invitación es a que los jóvenes actúen con sensatez,
que de la misma manera como lo decíamos al inicio de la reflexión, que la vida que vivamos sea y que vivan sea una vida coherente, porque recordemos que se necesita vivir toda una vida para tener una buena reputación, pero una sola acción imprudente para poderla perder. Y una vez que se pierde, es un proceso largo, doloroso y difícil de recuperar. Dice Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Y es que todas las cosas que se hagan traen consecuencias, y sin duda aquí la exhortación es que también en el joven haya autocontrol. Y dice aquí en el verso 6 y en el verso 7, dice, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Y aquí le dice que en todo, le dice a Tito que él sea un ejemplo, un molde en todo. Y al referirse en todo, se refiere a todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Dice que todo lo que haga refleje integridad, seriedad, refleje dignidad, que las palabras que hablen sean palabras correctas, palabras que no hablen groserías, que no hablen vulgaridades, que sea un lenguaje sano, para que dice que el enemigo sea avergonzado y que no tenga nada malo que decir de nosotros. Y por último también la exhortación es para los esclavos. Y dice el verso 9 y verso 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios... amén. Y es que los esclavos, sabemos que la esclavitud romana pues era perpetua e incluso era hereditaria, ¿verdad? Y que un esclavo no tenía protección contra la avaricia, contra la ira, incluso contra la lujuria de su amo, y que un esclavo era visto pues con menor valor que un animal al que podían matar, torturar, mutilar. Y es que durante los días de Pablo había millones de esclavos en el Imperio Romano. Una fuente cita que había más de 60 millones de esclavos. Y es que el Evangelio estaba destinado a alcanzar a muchos de ellos, y las iglesias de todo el imperio estaban destinadas a llenarse de esclavos. Y es por eso que en el Nuevo Testamento se habla mucho y se dice mucho de los esclavos. Sin embargo, pues aquí no vemos que sea atacada directamente la esclavitud en sí, porque seguramente de haber sido así hubiera habido un derramamiento de sangre inimaginable. No sé, habría habido un ataque a la iglesia, a sus predicadores, hacia los creyentes que estaban tratando, que hubiesen querido destruir esa doctrina. Quizá hubiera habido un encarcelamiento, se hubiera ejecutado a los que se rehusaran a guardar silencio con respecto a eso. Pero vemos que no, que aquí lo que la exhortación es hacia el comportamiento, así lo mismo que hacia el anciano, lo mismo que hacia el joven, lo mismo que hacia las mujeres. Está diciendo instrucciones que rigen el comportamiento del esclavo, y les dice que debe de haber
una sujeción. Nuevamente utiliza esta palabra, haciendo un énfasis que debe haber una actitud voluntaria de someterse a la autoridad de su amo en este caso. Y esto representando un acto de fe. Dice aquí, sin que sean respondones, sin estar contradiciendo, discutiendo, desobedeciendo. Y sabemos que también existían salvaguardias para proteger a los esclavos, e incluso había medios para que ellos se emanciparan, pero aquí no está atacando a la esclavitud como institución, pero sí está reordenando esa relación entre amo y entre esclavo, haciendo que todos sean iguales como hermanos en Cristo. Y también a los amos les dice que traten con humanidad, con equidad, con justicia a sus siervos, recordando que ellos también tienen un amo en el cielo. Y a los esclavos les exhorta que sean obedientes, que presten un buen servicio como siervos de Cristo. Incluso hay registros en donde dice que un esclavo que era cristiano tenía mayor valor económico. ¿Por qué? Porque se sabía que su servicio iba a ser un servicio fiel, un servicio honesto. Pues bien, hemos llegado, mis hermanos, a la culminación de esta reflexión, recordando y como finalización que nuestra vida debe de tener una coherencia de lo que decimos con lo que hacemos, con la palabra de Dios. Y aunque muchas veces nos consideremos creyentes comunes, recordemos que todos podemos, por gracia de Dios, ser esa luz brillante que glorifique a nuestro Padre Celestial y que pueda guiar a las personas hacia el Salvador. Y es que eso se logra a través del testimonio viviente de la verdad del Evangelio, es decir, con nuestra propia vida. Deseo que el Señor le bendiga, mi amado hermano, mi estimado oyente. Pasa voz.